Buen día, nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a platicar un poco de la estabilización de suelos, zanjeo y armado de cimentación. El grupo está conformado por Isaac Galvez, Ana Isabel y Brian René y su persona Adán Galvez. Vamos a empezar desde la estabilización de suelos, cómo poder identificar y cómo son los procesos constructivos mediante los ensayos que se van a realizar en el lugar. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Primero que nada, tenemos de conocer qué tipo de suelo estamos tratando, ¿verdad? Entonces, como concepto de estabilización de suelos, hay muchos factores, pero uno de ellos son los ensayos de laboratorio, los materiales en campo, ya que puede ser que no tenga buenos materiales, que por lo regular siempre son así, ¿verdad? Que no encontremos buenos materiales. Por lo tanto, deberá establecerse el porcentaje de la base y los materiales. Todo esto lo va a elegir el diseñador en base a la resistencia que va a sacar. Hay dos materiales muy importantes de la estabilización de suelos. Uno de ellos es la cal viva o cal hidratada, como la conocemos, y el cemento. Son materiales muy importantes dentro de la estabilización de suelos que tienen diferente uso, dependiendo las necesidades del suelo, dependiendo las capacidades que necesitamos llegar a tener en el lugar o dependiendo de qué resultados nos vayan a dar los ensayos que vamos a practicar en el lugar. Ahora les voy a explicar las etapas para poder hacer una buena estabilización de suelos. Bien, como primer punto tenemos la separación en el suelo con la relación de la agronometría. Uno de ellos es la aumentación y el secado y nivelación del terreno. Paso número 2, la distribución de conglomerantes que tenemos en el terreno. Se puede realizar de dos formas: estabilizado vía seca, que es cuando los cementos se extienden en el polvo y dentro de su superficie. Y tenemos el otro método que es vía húmedo, donde se incorpora al suelo como un lechado dentro de los estabilizadores. Luego tenemos el tercer punto, que es el mezclado. Para poder aprovechar al máximo la humedad, debemos de utilizar pues mezcladoras, ¿verdad? Para poder hacer una buena proporción y un buen mezclado dentro del terreno. Número 4, tenemos la compactación inicial. Después de realizar el mezclado, se debe llevar a cabo varios ciclos de compactación con el rodillo brivatorio y de este modo compactar bien el fondo de la capa. Número 5, tenemos la nivelación, que es muy importante ya que le vamos a dar los puntos principales donde va a estar nuestra cimentación. Luego el número 6 es la compactación final, que nos va a dar muy buenos porcentajes ya como detalle final. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues se puede de varias formas. Uno de ellos es un rodillo liso. Algunas veces se puede cambiar con un rodillo de neumáticos para así cerrar la superficie. Y el paso número 7 tenemos el curado y protección superficial. Para el curado se puede realizar un riego sobre el suelo para mantener la superficie húmeda. Esto es muy importante ya que nuestro suelo tiene que llegar a tener el porcentaje que va a pedir el diseñador. Bien, ¿qué es un zanjeo y una excavación? El zanjeo es una excavación en tierra lineal y esbelta que se utiliza para echar cimientos de un proyecto arquitectónico y también para tubería de instalaciones. Existen diferentes tipos. Por su profundidad va a depender de 1 a 5 metros y de 5 metros para abajo. Por su complejidad, si son masivos, esto quiere decir que vamos a tener movimientos muy grandes de tierra, y los estructurales se realizan conforme a las pozas para la cimentación. También tenemos el tipo de suelo según la excavación. Puede que tengamos roca o tierra común con roca descompuesta. La roca la vamos a identificar cuando el tamaño de este material exceda los 50 centímetros y también la vamos a identificar con su textura y su peso. El otro tipo de material va a tener un tamaño inferior a 50 centímetros y también va a depender del grado de compactación o dureza y considerados en forma conjunta o independiente.
Ahora, el grado por humedad. La excavación húmeda es aquella que se ejecuta por debajo del nivel freático existente en el momento de hacer cualquier excavación, y la excavación seca es todo lo contrario, es cuando la excavación no va a llegar al nivel freático del suelo. Los pasos para realizar un zanjeo son: el primero es verificar en qué punto está el terreno y que esté coincida con las especificaciones técnicas en planos. Luego vamos a hacer una limpieza del mismo con el desbroce. Esto quiere decir que vamos a eliminar todas las raíces que existen ahí. Luego vamos a seleccionar el tipo y profundidad de la cimentación. Vamos a determinar los problemas que puedan ocurrir ya en el suelo, ya que pueden existir expansivos, colapsables y hasta rellenos sanitarios. Vamos a establecer en dónde está nuestro nivel freático. Ya con esto vamos a trazar el recorrido de nuestra zanja. Vamos a identificar cuál va a ser el ancho y la profundidad que este va a tener. Vamos a empezar la excavación y todo el material lo vamos a tener a 60 centímetros de la zanja, y luego vamos a proceder a la colocación de armaduras y fundición de cementos. Para las licencias de excavación, la Municipalidad de Guatemala establece que se debe contar con la siguiente información. Primero, los planos de plataformas con niveles y curvas de nivel modificadas o propuestas, secciones del terreno con perfiles originales, planos de sistemas de estabilización con taludes, planos de detalles estructurales según establecido en el reglamento de construcción, planos estructurales según lo establecido en el reglamento de construcción de la Municipalidad de Guatemala, que deberán ser presentados conforme a las normas centroamericanas establecidas por el ICAITI. Y también vamos a necesitar una memoria descriptiva del sistema de estabilización de taludes a utilizar. También vamos a incluir en nuestra memoria descriptiva las medidas de mitigación a implementar para la protección de las colindancias y vías públicas. Y en el caso de que existieran edificaciones muy próximas al área de excavación, podemos proporcionar fotocopias de la póliza de seguro de responsabilidad civil por daños ocasionados a terceros en sus personas o bienes. Mi nombre es Isaac Calves. Yo les voy a informar un poco sobre lo que son los armados de cimientos. Para entender qué es los cimientos, pues el propósito de los cimientos es transmitir las cargas que se traen del proyecto hacia los suelos. Existen dos tipos de cimientos. Están los cimientos ciclopios y también están los cimientos con concreto reforzado. Armado de cimientos. Para hacer la relación y saber qué tipo de cimentación se debe de tomar en cuenta, pues se tiene que hacer un estudio de suelos para saber lo que es la capacidad de soporte de este tipo de suelos que vamos a asentar nuestro proyecto. Luego se tiene lo que es una clasificación como rígidas y flexibles según la relación entre el canto y el vuelo. En este diagrama se puede ver lo que es el canto. En este se podría decir que es el peralte de la zapata, y el vuelo es el ancho que tiene de cada lado a partir de la columna. De esto se derivan diferentes tipos de cimentación, como zapatas aisladas, zapatas combinadas, o también se les puede decir corridas. También tenemos emparrillados, losas de cimentación, cimentación en posto y pilotes. Para lo que es la relación, para determinar qué tipo de cimiento es o zapata, podemos categorizarlo de tres formas: cimentaciones superficiales, cimentaciones semi-profundas y cimentaciones profundas. Igual todo esto va amarrado con el tipo de suelos, pero en este caso vamos a hacer la relación para clasificar este tipo de cimentación. Ahora, para lo que es el armado de cimientos superficiales o directas, se procede a la limpieza del zanjeo, compactación de la superficie y se humedece el fondo. Esto se hace de nuevo a veces
Lo que se puede hacer también es colocar una base de concreto pobre para una mejor estabilización del asentamiento de nuestros cimientos. Luego se hace la colocación de los alzados. En Guatemala también se le conoce como tacos. Esto se tiene que regir con las normativas ACI del capítulo 20. Aquí tenemos un esquema de los diferentes tipos de cimentación superficiales y semi-profundas. Y esta es la tabla del ACI que hacemos referencia, donde nos indica cuál es el recubrimiento mínimo. Ahora, siguiendo con los pasos a seguir para la cimentación, se hace la colocación del armado en la cama inferior. Por supuesto, todos estos pasos se determinan con un cálculo estructural para determinar la cuantía del acero. Luego se sigue con la colocación del armado de las columnas y anclaje de las soleras de amarre. También se hace el armado de la cama superior, que en este caso sería esta parte de acá, y encofrado y apuntalamiento si los elementos se encuentran superficialmente. No todo el tiempo se va a encontrar un cimiento por encima de la cota de cimentación. Si es el caso, pues sí se le agrega lo que es el encoframiento, y si se encuentra subterráneo, pues el pozo proveerá ese encoframiento. Se hace un chequeo de la alineación y supervisión del encofrado y apuntalamiento. Esto es para que a la hora de la fundición no se deforme. Se supervisa la fundición para que no se aplique a un nivel mayor de 1.5 para mitigar la segregación del hormigón, junto a la vibración para prevenir ratoneras. Buen día a todos. Vamos a terminar esta presentación con lo que son los conceptos de las columnas. Ya Isaac presentó antes un esquema constructivo de cómo se ve la cimentación de una zapata y una columna, lo que le llamamos centrado de columnas. Las columnas son elementos verticales que soportan fuerzas de compresión, flexión y corte. Se encargan de transmitir todas las cargas de la estructura a la cimentación. Es uno de los elementos más importantes de nuestro esqueleto, de la estructura. ¿Qué es una columna de concreto armado? El concreto armado es un sistema constructivo formado por dos componentes, concreto y acero de refuerzo. El concreto y el armado de acero serán diseñados para soportar conjuntamente esfuerzos de tensión, compresión, flexión y corte. El recubrimiento de concreto sobre los elementos de refuerzo brinda protección anticorrosiva y contra incendios. Esto es lo que mencionaba Isaac antes sobre los alzados, o lo que le llamamos los tacos en la parte inferior, pero también lo tenemos en las caras laterales de nuestra columna. El fraguado del concreto. El concreto, luego de ser vaciado en el encofrado del elemento estructural, comienza su proceso de fraguado. Esto corresponde al momento en que el concreto deja de tener un estado fluido y pasa a endurecer mediante la continua hidratación y reacción de los componentes químicos. Es necesario controlar esta evaporación porque de esta forma evitamos las fisuras del concreto y además logramos que nuestro concreto llegue a la resistencia que viene en las especificaciones. El curado del concreto. Esto lo realizamos después de la colocación de nuestro concreto en nuestras columnas, lo que vimos en la anterior diapositiva, que era el fraguado. Esto del fraguado se necesita porque las partículas de agua desaparecen, entonces necesitamos mantener un nivel de humedad en nuestro concreto que va a servir para lograr la resistencia que necesitamos. Para el curado, el concreto debe mantenerse en una temperatura por encima de los 100 grados Celsius y en condiciones de humedad, por lo menos durante 7 días después de la colocación del concreto. Tenemos 3 tipos de clasificación de las columnas. La primera es la columna exenta. Esta es la que se encuentra separada de un muro o cualquier elemento vertical de la edificación. Regularmente cuando hacemos marcos estructurales utilizamos este tipo de columna porque la mampostería regularmente es para cerrar ambientes, pero no ayuda a soportar ninguna carga estructural.
Estos son los otros dos tipos de columnas que podemos encontrar: la columna adosada y la columna embebida. La columna endosada le llamamos a la que está compuesta de un muro y juega con la columna. Los muros o el mampuesto tienen contacto con la columna, sin embargo no representan apoyo en las estructuras. Y la columna embebida aparenta estar parcialmente incrustada en el muro. Aparentemente están trabajando las dos de la misma forma. Es como una estructura que trabaja unida, muro y columna. Antes de vertir nuestro concreto, tenemos que tener listo lo que es nuestro encofrado. Esta es una construcción auxiliar utilizada como un molde para una estructura. En este molde, puede ser de madera o de acero, se coloca lo que es nuestro concreto. La construcción del encofrado lleva tiempo e implica gastos, aproximadamente del 20 al 25% del costo total de la estructura a fundir. Esto pensando en que todo nuestro encofrado es nuevo y no lo teníamos antes. También hay un concepto de que la estructura que estamos utilizando para el encofrado tiene que resistir como mínimo las cargas vivas y cargas muertas que calculamos para nuestro sistema estructural. El vibrado de concreto, también Isaac lo mencionó. Esto de la vibración del concreto lo hacemos a la hora de que están fundiendo. Esto es para evitar lo que llamamos aquí en Guatemala como ratoneras. Y también logramos que todos los espacios vacíos o el concreto, quitar el aire que tiene el concreto para que todos los lugares se sellen y no haya ningún agrietamiento. Estas fueron las referencias que utilizamos para hacer esta presentación de la semana 4 de sistemas constructivos. Gracias.